Una vez que entendimos los procesos profesionales en BIM, desde su ejercicio, desde la teoría, vamos a empezar a relacionarlos desde el proyecto. Vamos a ver cómo trabaja, dependiendo de la fase en que estoy situado, el proyecto y cómo se gestiona la información. Si yo me sitúo en la fase de diseño, voy a trabajar desde la factibilidad, desde el anteproyecto o desde el Schematic Design del SD. Este es el proyecto que nosotros vamos a trabajar durante la capacitación, pero a la vez hay muchas maneras de representar lo mismo, incluso de documentar lo mismo, pero si yo no lo hago con los procesos que contiene esta capacitación, cuando cambio de fase a proyecto o construcción, tengo que empezar a desandar caminos, a borrar o remodelar mucha de la información. Por eso proponemos diferentes tipos de procesos. Voy a mostrar un ejemplo, que esto es cómo está conformada la estructura de carpetas, el template, desde el mismo proyecto. Un ejemplo es que yo acá veo claramente la topografía, veo la arquitectura y la estructura, pero yo cuando me meto en el proyecto, que no es importante saber todavía cómo funciona esto, sino conceptualmente entenderlo, empiezo a ver la segmentación, lo veo por categorías y no me lo divide en sistemas, es decir, en arquitectura, estructura o entorno, que es lo que estoy viendo. Lo divide por categorías. Ahora, cuando yo voy al mismo proyecto, pero con un proceso totalmente distinto, con una estructura de carpetas o template distinto, que me permita atravesar todas las fases, acá yo veo claramente el entorno, la topografía, y está totalmente dividida y segmentada de la arquitectura y la estructura. Y una vez que abro esta segmentación, pero ya dentro de la estructura, acá sí veo las categorías estructurales. Veo desde arquitectura, por ejemplo, cómo está segmentado de las categorías, que no se mezclan con la estructura. Y el entorno solamente tengo la topografía, porque yo desaté ese proceso para poder segmentarlo. El proyecto tiene que arrancar así para que no se me vaya trabando. Adelante. Una vez que el proyecto nace de una manera determinada, yo lo puedo aplicar desde una escala muy chica, menor, hasta la escala que necesite de un proyecto. En este caso estamos viendo un complejo de 3 torres, más 4 edificaciones, y además puedo empezar a segmentar el problema. Lo puedo seguir achicando y trabajar solamente con un cuerpo y una torre, ¿no? Este es el caso de estudio. Y cuando veo la estructura de carpetas, responde a la misma estructura, pero en este caso, como tenía planta tipo y varios niveles, ya se empieza a segmentar por piso. Y si yo quisiera ir a una escala todavía mayor, con mayor complejidad, esto aplica de todas maneras. Misma estructura de carpetas. Yo puedo empezar a aislar el problema, es decir, a ver qué pasa solamente en el piso 4 de arquitectura. Y además yo puedo empezar a ver todo el proyecto junto, solamente el entorno. Ven cómo empiezo a ver la secuencia, tal vez con la excavación y el basamento, solamente un piso, el sector completo, pues esto está dividido en sectores, 2 sectores, el tercero y después de vuelta todo junto. Y una vez que yo empiezo a trabajar así, cuando lo voy abriendo, empiezo a ver la segmentación que habíamos visto antes. Y una vez que terminé de conformar el modelo de la fase de diseño, puedo pasar a la fase de proyecto y empezar a darle un poquito más de detalle hasta alcanzar el máximo detalle y pasando desde lo licitatorio hasta la documentación ejecutiva. Este es el proyecto de estudio que se hace en la capacitación de fase de proyecto, y fíjense que tengo acá la misma estructura, y cuando yo voy a electricidad primer piso y lo quiero ver, yo no tengo nada. No tengo nada porque no modelé nada de la electricidad, pero eso no significa que cuando modele no lo quiera ver acá. Entonces el link lo tengo preparado para que cuando yo lo empiece a modelar simplemente lo visualice y no tenga que siempre linkear algo que yo ya sé que lo voy a hacer. Pero en este caso tengo disponible lo que tiene el simbolito más acá, ¿no? Es decir, yo tengo la estructura, arquitectura, un poco del entorno, y si yo quiero empezar a resolver un poco el problema, lo empiezo a aislar. Es la arquitectura, y si yo quiero ver solamente la estructura, lo que hago es
lo mismo. Tengo solamente la estructura y empiezo a visualizar cada uno de los encuentros y detalles. Esto es un ejemplo chico, pero cuando lo quiera pasar a un proyecto muchísimo más grande, yo no voy a tener ningún problema. No solamente por la complejidad, sino por el estilo. En este caso es una escuela que tiene una complejidad de detalles bastante importante y que necesita muchas horas de modelado. Y cuando yo me entro en la estructura es lo mismo. Arquitectura dividido por pisos, estructura por pisos. Es decir, siempre los proyectos, sobre todo cuando tienen tanta complejidad, lo empiezo a dividir por pisos para que primero la máquina pueda trabajar y sin estresarse, y además para empezar a dividir por roles. Pueden ser 3 personas, cada uno con un piso. Este es el caso de una torre que solamente se modelaron 2 pisos, que son las oficinas de una compañía, y acá solamente tengo el piso 23 y 24, ¿no? Con todas las ingenierías. Esto claramente en una computadora, en un solo archivo, es imposible de administrar, así que yo lo que tengo que hacer es empezar a trabajar particularmente con cada una de ellas. Y si yo quiero ver el problema desde lo menor, lo que hago es empezar a ver y aislar el curtain wall, por ejemplo. ¿Qué pasa con la electricidad? Solamente las bandejas. Es decir, empiezo a ver en pequeñas partes el proyecto. Lo mismo con todos los sistemas que yo necesito empezar a visualizar de una manera un poquitito más segmentada. Climatización, lo mismo, y empiezo a ver cada uno de los problemas. ¿Bien? Esta es un poco la estrategia para trabajar de una manera cómoda, y no solamente en sistemas, sino yo puedo además empezar a ver qué pasa, pero desde los pisos, ¿no? Solamente el piso 23, solamente tengo un piso, el otro se ocultó, y además el piso 24, es decir, tengo un control totalmente completo y absoluto al momento de encarar un proyecto, desde la estructura de carpetas. Esto, por supuesto, me ahorra mucho tiempo al momento de hacer las interferencias y ver los choques que tengo con las diferentes ingenierías. Y una vez que terminé de realizar la documentación ejecutiva, puedo pasar a una instancia de construcción y empezar a darle previsión, avance y certificación a este modelo y empezar a ver las cuantificaciones. Y para eso mostramos un proyecto que tiene la misma estructura, y yo puedo empezar a visualizar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, qué pasa con el recalce que yo tengo, que es marcado en azul. Esto se hace mucho cuando es entre medianeras, bien bajado a tierra, bien simple. Esto es algo muy común. Y además, qué pasa con los pilotes que se empezó a ejecutar en los muros existentes, puede tener un subsuelo que ya estaba en el sitio, simplemente se lo reforzó. Entonces, empezar a verlo de una manera más segmentada y que a mí me permita trabajar un poco más cómodo. Esto está acompañado por documentación que se tiene que reportar a las personas que toman decisiones, que no necesariamente entienden de arquitectura o construcción, pero tienen que entender el avance, no solamente gráfica, sino de una manera amigable, como las cuantificaciones o cómputos métricos en base a ese avance, que después se puede certificar. Y además, dependiendo del mes que yo estoy, puedo empezar a mirar para atrás lo certificado, lo ejecutado este mes en el presente, y la previsión mirando hacia adelante y cerrar el ciclo completo de una obra hasta la construcción.